Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor amado, mi Rey amado, porque estamos aquí en tu casa. Ahora te pedimos que tomes el control de todo, que sigas tomando el control de todo, mi Rey. Señor, y que la palabra que has entregado, que me has entregado, pueda ser dada así como tú quieras, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta noche les estaré hablando bajo el tema bendición en la obra de tus manos. Amén. Bendición en la obra de tus manos. Y creo que todos los que estamos en este lugar anhelamos que Dios bendiga todo lo que nosotros hacemos. Amén. Seamos emprendedores, seamos amas de casa, seamos trabajadoras, seamos lo que seamos. Creo que tú y yo anhelamos que siempre sea bendecido lo que tú y yo hacemos. Amén. Y es que Dios entrega las oportunidades de diferentes maneras. Hay personas que están empleadas, hay otras que son amas de casa, hay otras que tienen un emprendimiento. Pero cada cosa que hacemos es porque así Dios nos ha puesto a hacerlas, en donde quiera que estemos. Amén. Y eso solamente es gracias a Él. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 36, versículo 1 en la nueva versión. Éxodo capítulo 36, versículo 1 hasta el 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, Bezalel, Oholiab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con lo que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas de las necesarias, se las comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todos en el campamento que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas hasta el 5. Pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. Amén. Antes de este suceso, es decir, antes del desierto, no había un lugar específico donde se pudiera adorar a Dios. Entonces Dios, aún en medio del desierto, pidió que hicieran un tabernáculo de adoración. Amén. Un tabernáculo que se pudiera mover para donde ellos estuvieran. Pero Dios les dio unas directrices, porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo bien hecho. Dile al que está a tu lado, en Dios, díselo fuerte, en Dios las cosas son bien hechas. Amén. Las cosas son bien hechas o si no, no se hacen. Amén. Y Dios le dio las directrices precisas a Moisés. Y es que para nosotros poder hacer una gran labor, necesitamos ser unos buenos trabajadores. Sea en el área que sea. Por eso yo decía, no importa si es en oficina, si es en tu propio emprendimiento o si simplemente oficina, emprendimiento, ama de casa. En cada proceso, en cada área donde estamos, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer bien. Y es que nosotros no podemos ver cosas grandes, sobrenaturales, si en lo natural no hacemos las cosas como Dios nos manda a hacerlas. Porque ese sería nuestro 50. Y yo te pongo un ejemplo. Los estudiantes, digo los estudiantes porque ya yo no soy estudiante, gracias a Dios. Cuando van a hacer un examen le dicen, ay Dios mío Señor, recuérdame, muéstrame. Y el Espíritu Santo como que, ¿qué te voy a recordar si no estudiaste? ¿Cierto? Pero cuando tú y yo buscamos, hacemos las cosas bien, entonces le podemos decir, Señor ayúdame, y ya el Señor sabe cómo ayudarte. Porque tú estás haciendo algo para la obra de Dios. Amén. Tú no, como te decía, no puedes ver cosas grandes sobrenaturales si no te esfuerzas en lo natural. Es decir, Dios te ha dado un ministerio, te ha dado algo, y no solamente voy a hablar de ministerios, también voy a hablar de las cosas personales y naturales. El Señor a muchos nos ha entregado dones. Hay muchos que tienen dones de cocinar bien, de cocinar rico. Otros dejan un buen aseo hecho.
¿cierto? Y hay personas que tú dices como que esto no lo hace mejor sino tal persona. ¿Cuántos tienen como ese concepto? Como que yo tengo una persona que hace tal cosa, pero si no lo hace él y lo manda a hacer otra persona, no queda bien. Porque hay muchas personas que saben hacer, pero no saben enseñar. Y dice la Biblia que este hombre llamado Bezalel, que ahorita vamos a leer las características de por qué este hombre fue escogido para hacer este templo, no solamente sabía hacer las cosas, sino que sabía enseñar. Amén. Sabes, hay mucha gente que le gusta que Dios lo bendiga, que le gusta que Dios lo guíe, pero en las labores naturales no hacen las cosas bien hechas. Ejemplo, tienes un trabajo, tienes algo que hacer, pero llegas tarde, eres impuntual, haces las cosas de mala gana y aún así quieres que Dios bendiga la obra de tus manos. Pero para que Dios bendiga la obra de nuestras manos hay que hacer las cosas bien hechas. Porque no podemos pretender que Dios bendiga lo que nosotros nos estamos quejando o lo que nosotros estamos haciendo cosas mal. Amén. Y déjame decirte, iglesia, que si Dios está mandando esto es por algo. Porque hasta a mí también, porque es que esto es así. Primero toca acá y después toca por allá. Amén. ¿Por qué escogieron a Bezalel? Mira lo que dice Éxodo, capítulo 35, desde el versículo 30 hasta el 35. Éxodo, capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés en la nueva versión, vamos a leer todo en la nueva versión, Oriana, por favor, gracias. Éxodo, capítulo 35, versículo 30 al 35. Moisés le dijo a los israelitas, pongan atención, Dios ha elegido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel y de la tribu de Dan han elegido a Oholiab. Dios les ha dado capacidad artística para hacer los tallados en madera, los bordados en tela morada, tela azul, tela roja, tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanía. También les ha dado capacidad para enseñar a otros en otras clases de trabajo. Además, Dios le ha dado de su espíritu a Bezalel y también le ha dado sabiduría, inteligencia y una gran capacidad creativa para hacer diseños en oro, plata, bronce, tallar y montar piedras preciosas y para tallar la madera. En pocas palabras, Bezalel era el escogido, sabía hacer pero de todo. Es decir, primera cosa que yo veo por qué es escogido, porque era muy bueno en las cosas que él hacía. Si tú quieres ser bendecido, tienes que hacer las cosas bien hechas. Amén. Este hombre, mira la cantidad de características que tenía este hombre. Y otras cosas que yo puedo ver, y es que él era un experto. Ahora en estos momentos, ¿qué piden las empresas para poder entrar? Experiencia. ¿Y qué es tener experiencia? ¿Cómo la adquieres? Haciendo algo y haciendo algo a tal punto que tienes una experiencia. Este hombre tenía la experiencia, la capacidad y hacía las cosas bien hechas. Pero además de esto, era un hombre que se destacaba. Amén. Era un hombre que se destacaba. Tú y yo podemos estar en cualquier lugar, pero si nosotros hacemos las cosas bien hechas, nos diferenciamos de los 200 que están al lado tuyo. Porque cuando tú y yo hacemos las cosas bien, no solamente eres tú, es la gracia que está en ti, pero si haces las cosas bien. Yo he pasado por muchas cosas, colegio, universidad, empleo, y puedo decirle con un orgullo santo, como dice nuestro pastor, que siempre he podido marcar la diferencia. Desde el colegio hasta donde estoy, he sido representante, he sido vocera, he sido líder. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que me hace que me escojan. ¿Por qué? Porque donde tú y yo, quiera que estemos, debemos marcar la diferencia. Y debemos destacarnos. Amén. Y para esto, para ir desarrollando el tema, para que pueda haber bendición en la obra de nuestras manos, tienen que tener en cuenta unos principios. Y el primer principio es capacidad. Amén.
capacidad. Cuando creces en capacidad, Dios te abre puertas. ¿Cómo obtienes capacidad? Invirtiendo tiempo. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu ministerio si no inviertes el tiempo necesario en ese ministerio? Amén. Como ponía el ejemplo de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que no invierten tiempo en estudiar, pero cuando están en el examen quieren que Dios les hable. Pero como no han invertido tiempo, no pueden obtener resultados. Si tú no inviertes tiempo en Dios, no puedes obtener resultados que sean de beneficio para ti. Tú recibes lo que tú inviertes en Dios. Porque recuerda que esto es un 50-50. Amén. La bendición de Dios. La bendición de Dios todos sabemos que tienen alas. Amén. Pero resulta que las bendiciones y estas que tienen alas no alcanzan a los flojos. Dile al que está a tu lado, esto no es para los flojos. Esto es para el que se levanta y empieza a invertirle tiempo a las cosas que Dios te ha mandado a hacer. Sea en lo natural o sea en lo espiritual. Porque aún en nuestro trabajo nosotros tenemos que invertir un tiempo para hacer las cosas bien hechas, para poder marcar la diferencia. Tú como ama de casa también tienes que invertir el tiempo para que las cosas queden bien hechas. Porque si no la casa huele feo, porque no hay comida, porque entonces hay discusión con el esposo, con los hijos y se forma la división en el hogar. Incluso ahí también hay que hacer las cosas bien hechas. Amén. Cuando invertimos tiempo, obtenemos esas grandes bendiciones. Cuando son las 5 de la mañana y suena la alarma o 4:30 de la mañana y está lloviendo. Te pongo un ejemplo, a mí que me encanta dormir. 4:30 de la mañana, tengo que levantarme a cocinar. Está lloviendo. ¿Qué es lo que a mí me hace levantarme de esa cama? La responsabilidad. Porque resulta que si yo no me levanto, no como, tengo que comprar comida ya, teniendo la nevera llena, la comida ya condimentada del día anterior. Entonces llego tarde, en fin, se forma un desorden en mi vida. Porque cuando tú no tienes una responsabilidad con lo que Dios te ha entregado, hay un desorden. ¿Amén o no amén? David, que te pongo este ejemplo bien claro, cuando David tenía que llevarle comida donde estaban sus hermanos, le dijeron, vaya, lleve comida, y cuando llegó allá lo trataron de chismoso y demás. Él se quería enfrentar y mucha gente no quería, pero le empezaron a decir, bueno, mira, si tú te quieres enfrentar, tienes estos beneficios, vas a ser el líder del ejército de Israel, tu familia no va a pagar impuestos y además de eso, la esposa de la hija del rey, la hija del rey va a ser tu esposa. Y David dijo, bueno, dale, está bien, yo voy. Y él tenía la capacidad para enfrentarse a este hombre en lo espiritual y en lo que ellos no, en lo natural, perdón, porque nadie lo había visto. Él sabía que sí tenía la capacidad. ¿Y quién lo había visto? Allá cuando estaba con los leones, con nadie, solamente Dios. Y hay mucha gente que tienen que ver lo que hacen para poder sentirse halagados. Y esto aquí no se trata de que te estén viendo. Aquí lo único que importa que nos interesa que nos vean se llama Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y cómo él tuvo puntería? ¿Por qué tiró? ¿Y por qué? Sí, Dios estaba ahí, pero él era disciplinado. Porque era un hombre trabajador, era flojo. ¿Ustedes creen que si David pasara flojeando todo el día, se levantara a las 10 de la mañana y no ayudara en nada, hubiese tenido la puntería para lanzar y que el gigante hubiese caído? No, porque ¿cómo se genera capacidad cuando tú inviertes tiempo en lo que Dios te ha entregado? Y cada vez que tú haces y haces, aprendes más, a tal punto que ya lo haces con facilidad. ¿Amén o no amén? Así pasaba con David. ¿Y quién lo veía? Solamente Dios, y es por eso que él estaba confiado. Cuando tú sabes a quién le clamas y en quién estás trabajando, a quién le inviertes tiempo, tú estás confiado. Estás confiado de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está contigo. Y así como direcciona esa piedra, direccionará las palabras que tú lances. Amén. Eso es para los que creen. Segundo principio.
disposición. Vamos a leer capítulo 36, versículo 2. Del Éxodo, capítulo 36, versículo 2. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Ese es el 2. Capítulo 36, versículo 2. Ese es el 2. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Cómo es el segundo punto? ¿Cómo es el segundo punto? Disposición. En cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Es decir, aquellos que tenían la disposición de ir a trabajar en la obra de Dios. Mira, yo te voy a decir una cosa. A la gente indispuesta no se le ve la bendición ni en el pelo. La gente indispuesta, la indisposición frena la bendición, Lizzy. La indisposición frena la bendición. No estoy diciendo que Lizzy sea indispuesta. Solo que como estaba mirándome le dije. La indisposición frena la bendición. Porque el que es indispuesto, todo lo quiere a su acomodo. Y busca una excusa para todo. Hermano, vamos a hacer esto. Será. Bueno, será cuando baje el sol. Bajó el sol. Ay, hermano, se fue la luz. Ay, hermano, la falda que me iba a poner está sucia. Y siempre hay una excusa, porque no está dispuesto. Pero el que está dispuesto busca la manera de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y es por eso que el dispuesto siempre está bendecido. Tal vez no con los lujos, pero en su casa hay paz. En su casa hay provisión. En su casa está Dios. Y eso nadie lo puede quitar. Mira, quiero hablar ahora con los que están trabajando en oficina como yo, o trabajando en empresa, o son emprendedores, o tú también que eres ama de casa. Quizás lo que estamos haciendo ahora no nos gusta. Puede que no nos encante hacerlo, pero hagámoslo con disposición. Porque el Señor prepara para poder llevarnos a lo que Él quiere. Si no haces las cosas con disposición ahora, que no te gustan ese tipo de cosas, ahora imagínate, el Señor te entrega algo más grande. Más relajado vas a estar y con menos ganas lo vas a hacer. Amén, hermana. El que no tiene disposición siempre tiene una queja para algo. Porque le mira el pero a cualquier cosa. Porque todo le parece negativo. Pero cuando tú y yo estamos dispuestos hasta en nuestra manera de hablar, eso se nota. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo entre disposición y disponibilidad. Porque puede que yo tenga la disposición, viene la hermana y me dice, hermana, quiero que usted podría por favor ir mañana a las 7 de la mañana a orar a mi casa. Yo tengo la disposición, pero como trabajo no tengo la disponibilidad. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces yo le digo, mi hermana, el día de mañana no puedo ir, pero el día sábado con gusto estoy en su casa. Eso es disposición. Pero cuando tú no tienes disposición y la hermana te dice, puedes ir a orar a mi casa, se te van a venir las miles de excusas a la mente. A orar a esa hora, 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque su corazón está en todo menos en las cosas de Dios. Y aún así entonces quieren que Dios envíe y derrame y sane y purifique, y que cuando unjas algo suceda. No va a suceder nada si en lo natural tú no eres una persona dispuesta. El Señor nos ha entregado cosas especiales a ti y a mí. Hazlas con una disposición sincera. Porque ¿sabes cuántas personas quisieran estar ahí donde tú estás, en la posición que estás, aunque seas sentado, escuchando la palabra de Dios? Ven a este lugar con una disposición de adoración. Ven a este lugar con una disposición de escuchar la palabra de Dios. Amén, porque es para Él. No es renegar,
Mira, ve, las personas que nunca tienen disposición para nada, no duran ni en los trabajos. ¿Por qué? Porque cuando están en los trabajos, nada les parece, creen que todo el mundo se la montan, al mes están renunciando, ¿cierto? Y no duran ni 6 meses en un trabajo. Entonces, con todo el mundo se la llevan mal y pasa algo y no es que la gente me la tiene montada, no es la gente, eres tú. ¿Quién es una persona que ni siquiera tiene disposición de escuchar al otro? Amén, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener disposición para hacer las cosas bien aún en nuestra casa. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuese para Dios. Y eso es algo que yo tengo aquí. Tengo esos 2 versículos marcados. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuese para Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Esos 2 versículos yo los tengo aquí bien taladrados. Y cuando hay algo que yo puedo hacer y aunque no quiero hacerlo, yo me paro porque no quiero pecar. Amén. El que está, y voy a poner un ejemplo aquí. ¿Cuántos de los que están aquí estamos casados? Amén. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotras las mujeres, amén, ¿dónde están las mujeres? Salimos, el esposo está en casa. Le decimos, me haces el favor, haces esto y esto, haces lo otro. Y llegamos y adivinen qué, no hicieron nada. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué pasó aquí? No, es que esto, es que lo otro. ¿Tuvo disposición o no tuvo disposición? No, cierto. Si hubiese tenido disposición, él como fuese hecho, como fuese sido posible para poder hacer la tarea que se le había mandado a hacer. Que se podía hacer, pero como no estaba dispuesto, a mí no. Para que se relaje, no, cierto, coge rabia, también se molesta. Por eso que yo coloco estas 2, aún en eso, también debemos tener disposición. En todo, en tu casa, en las tareas de la casa, en el empleo, en las cosas que nosotros hacemos a diario, debemos estar dispuestas a hacerlo. Con los jóvenes estamos haciendo una actividad muy bonita todos los jueves y todos están completamente invitados, a la cual le llamamos Dios en lo cotidiano. Dios en lo cotidiano, en las cosas que nosotros como que ya estamos acostumbrados a ver, pero que se nos olvida que aún en medio de eso está Dios. Y yo los pongo a que ellos se tomen fotos y hagan cosas y en el medio de la actividad que es virtual, ellos la muestran. Y es que tú y yo muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que Dios hace diario que se nos olvida agradecer. Y se nos olvida agradecer y por ende se va la disposición de agradecer a Dios. Amén. Amén. Dios nos manda a ser esforzados y ¿qué? Él no nos manda a ser flojos. Él no nos manda a ¿qué? Te toca hacer esto, te toca hacer lo otro en el culto o tienes la bendición. ¿Por qué poner queja o cara? Muchas personas que se bautizan solo porque anhelan ser servidor y barrer el templo porque eso los hace sentir especial. Y ahí esas personas tienen disposición. Ahora te digo una cosa, hay muchas personas que empiezan con disposición